Soy un explorador del Ártico y encontré un taller de juguetes abandonado por Christian Wallace. ¿Cuándo llegaron? Maggie apareció entre la ventisca como un fantasma. Sus pasos y su perfil habían quedado ocultos por las capas de nieve y hielo que caían a nuestro alrededor. No me sobresalté y al darme cuenta de que estaba mirando el cigarrillo que tenía en la mano, simplemente asentí y le ofrecí uno. Me sorprendió al aceptarlo y nos quedamos en silencio, con la mirada fija en el punto del horizonte donde sabíamos que el barco yacía en perfecto estado. Le pedí al cuartel general que enviara un dron con suministros más apropiados, dije. ¿Y entonces nos quedamos definitivamente? Sebastián debe estar loco, respondió Maggie, con una risita discreta. Claro que parece que le pica, respondí, pero personalmente no me importaría no volver a mirarle a los ojos a ese cebo. Una tortura, gimió, sacudiendo la cabeza. He estado corriendo 16 kilómetros cada mañana desde los 17, pero estos últimos días han sido extraordinarios, pero él simplemente se nutre de ello, ¿verdad? Es su rollo, respondí. Lo que hace solo aceptó porque pensó que nunca encontraríamos la maldita cosa y que serían 2 semanas de caminata ininterrumpida durante el invierno ártico, pero tiene que recaudar fondos para sí mismo y necesita despertar el interés con caminatas más pequeñas como esta. 5,000 calorías al día, dijo Maggie. No sé cómo alguien podría hacerlo por diversión. Bueno, al menos los nuevos suministros son más adecuados para la vida en el campamento. Además, señalé con el cigarrillo en la mano mientras se consumía hasta las últimas brasas. Podemos guardar algunas cosas ahora que no tenemos que cargar con todo. Maggie dio una última calada y me dio la colilla cuando terminó. Yo tenía una lata de coca vacía para guardarlas, pues no quería tirarlas al suelo sin más. El hielo está a salvo, me dijo, lanzando una bomba como si nada. De hecho, tiene varios kilómetros de espesor. Acabamos de recibir todos los datos satelitales y bueno, es bastante intrigante. ¿Por qué?, pregunté. No está solo. Hay algo más a un día de caminata hacia el norte, duro, hueco y grande. Quería comprobarlo antes de decírtelo. Sin duda es un hallazgo muy extraño. Bueno, por ahora tenemos que explorar la nave, dije. Si a Sebastián le apetece, puede que marque los días revisando la segunda señal. Vi a Maggie desaparecer en el viento gris antes de regresar a mi tienda. Sentado en mi catre, contemplé la noticia que acababa de darme. Mis ojos se dirigían al horizonte una y otra vez mientras reflexionaba sobre las palabras. Era seguro abordar el barco sobre el que había pasado años escribiendo, publicando artículos, investigando. ¡Demonios! Había una maqueta en ese maldito trasto en mi sala de estar, que había hecho a mano durante mi joven postdoctorado. El Pináfode se perdió con toda la tripulación durante un intento apenas mencionado de encontrar el paso al noroeste. Con sus 24 metros de eslora, era una carabela y por lo tanto uno de los primeros barcos europeos capaces de cruzar el océano. Pasé años suponiendo que aún estaba congelado, igual que el infame barco fantasma, el HMS Terror, una comparación que usé con gusto tras el éxito de la novela y la recién serie de ficción basadas en la expedición perdida de Franklin. Un rico benefactor después me había equipado con más dinero del que todo mi departamento había visto en años, junto con el irascible pero experimentado guía Sebastián, y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo encontramos tras una brutal caminata de 7 días. Después que avisté el mástil a kilómetros de distancia, había estado vibrando de una emoción apenas contenida, sabiendo que estaba ahí fuera, esperando. Bueno, no tenía esperanzas de dormir. Me levanté de mi catre y cogí una linterna, pero la mantuve apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad mientras revisaba el campamento en busca de señales de vida. Seguro que estaba solo. Comencé mi caminata, no era un largo camino. Habíamos acampado a unos cientos de metros para mantenernos alejados por si el barco corría el riesgo de romper el hielo. Por improbable que fuera, aún así estaba oscuro y me puse bastante mal después de unos minutos. Incluso con mi linterna empecé a sentir las primeras punzadas de pánico, pero seguí hasta que, tras 20 minutos de búsqueda nerviosa, finalmente volví a ver el mástil.
Era una silueta apenas visible en la oscuridad, una mancha blanca sobre mi cabeza que atrajo mi linterna y me sobresaltó. Al bajar la luz, vi el resto del barco y por una fracción de segundos me quedé atónito. El barco estaba tan cerca que casi lo tocaba, y aunque había visto barcos más grandes antes y después, algo en él me hacía sentir asombrosamente pequeño. Era como si el crujido del hielo bajo mis pies perteneciera al barco y no al clima, como si fuera una gran bestia náutica que me llamaba. Este barco había zarpado en 1543 y nunca regresó, y sin embargo, la palabra Pináfode seguía escrita en su costado, grabada con magnífico detalle en un pedestal tan largo como yo, y justo allí, a pocos metros, había una escalera que me permitía subir. Probé la madera y casi lloré al ver que aguantaba mi peso. Subí 2 peldaños antes de caerme y hacerme sangre en el labio contra el casco. No dejé que me detuviera. Incluso cuando el mal tiempo amenazaba con congelarme, me abrí paso torpemente por la borda y me desplomé en cubierta, riendo a carcajadas en medio de la ventisca. De todos modos, nadie podría oírme. El barco parecía una roca volcánica negra revestida de hielo brillante. Aquí y allá sobresalían trozos de apadejo y madera, tan fríos que imaginaba que me desgarrarían la piel de la mano si los tocaba. Me maravillé al verlo todo y di una vuelta lenta y deliberada por la cubierta, soltando una carcajada de alegría al ver que el timón seguía intacto, con rueda y todo. Pensé en detenerme allí, pero a medida que pasaban los minutos no fue suficiente, y cuando mi pie tocó la trampilla que conducía a la cubierta inferior, descubrí que mi mano se dirigía al pestillo antes de que se me ocurriera un solo pensamiento consciente. No fue fácil abrirla. Tardó quizás 1 o 2 horas, pero considerando todo, no fue tan difícil como debería haber sido. Y cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, aterrizando en la cubierta con un terrible estruendo, reveló una escalera que descendía a la oscuridad total. Al verla, sentí un pequeño nudo en la garganta. El apadejo del barco se había roto. Las vigas y los mástiles estaban rotos y dañados, la madera astillada. Estaba caminando hacia una tumba. El Ártico es un lugar extraño, con una geografía profundamente distinta a la que estamos acostumbrados. Grandes obeliscos de relucientes roca blanca se elevaban metros en el aire, muros de nieve a punto de derrumbarse y un paisaje de un blanco puro y pudo parecer al ojo humano ligeramente abstracto, casi surrealista. El suelo no es roca sólida, sino hielo flotante, y bajo él se encuentra uno de los océanos más hostiles y desconocidos del mundo, un océano aislado para siempre de la luz solar. Eché un último vistazo a la cubierta estrellada y bajé al barco. El viento rugiente se convirtió en un silbido al agacharme. Las escaleras conducían a una pequeña bodega con un solo pasillo que continuaba hasta la proa, donde sabía me encontraría a los aposentos del capitán. Mi intención era ir allí mismo e ignorar las pequeñas cosas del camino, pero lo que me esperaba en la bodega no era poca cosa. Grité al ver la cabeza. Era una cosa demacrada, sin ojos y curiosa, retorcida en una sonrisa gélida de dolor. Una mano nudosa se extendía hacia mí y solté otro grito y caí hacia atrás, haciendo que la antorcha girara y finalmente se posara sobre la monstruosidad que tenía delante. El grito se apagó al darme cuenta poco a poco de que la cosa no se movía y que no era una sola cosa. Una docena de cabezas yacían apiñadas con un brazo y manos sin dedos extendidos en ángulos extraños, como si buscaran desesperadamente algo que estaba fuera de su alcance. Era una pila de cuerpos, con sus extremidades y torsos entrelazados en una exhibición de tortura y mutilación que me destrozaba los huesos. Dejé que el terror mortal se disipara, pero perdí el deseo de quedarme un momento más. Agarré la antorcha con manos temblorosas y volví por donde había venido. Fue entonces cuando la escotilla se cerró de golpe y sentí otro grito de terror subiendo por mi garganta. «¿No podías haberme llamado?», dijo Craig, mientras yo estaba sentado temblando bajo una manta de aluminio. Tenía en la mano una tacita de chocolate caliente, que Craig completó con un trago de brandy cuando nadie más veía.
Le di las gracias con un gesto de asentimiento. «Sabes que habría dado cualquier cosa por estar aquí contigo», añadió. «Entonces eres un tonto como él», dijo Maggie, bajando del hielo mientras Sebastián la seguía. «Si no hubiera querido otro cigarrillo, nunca me habría dado cuenta de que te habías perdido. Te habrías quedado atrapado ahí dentro toda la noche con esa cosa». Craig miró a Maggie y ella asintió. «Mierda», dijo. «Tengo que ir a mirar». «Déjalo», dije justo cuando Maggie iba a detenerlo. Puso los ojos en blanco, pero lo soltó y Craig salió corriendo, atrapando a Sebastián justo cuando bajaba el último escalón del barco. «Esto podría haber sido mucho peor», dijo, sin esperar respuesta. Imaginé que ese sería el final del asunto y levanté la vista con entusiasmo cuando Sebastián se acercó para unirse a la conversación. «Yo te debo una pequeña disculpa, David», dijo un poco pálido. «Cuando te oí gritar pensé que era la escotilla al cerrarse y solo te asustaste, pero digo, Dios mío, bueno, nadie quiere estar encerrado en la oscuridad con esa cosa. ¿Qué mierda es?» «La tripulación», sugerí. «Qué lástima que no trajimos biólogos». «Tus juguetes pueden ayudar con eso, ¿verdad?», dijo Sebastián. «Hay drones yendo y viniendo tan a menudo que podríamos montar una tienda departamental. Podemos tomar unas muestras y regresar, tal vez grabar un video», respondió Maggie. «Como meteoróloga me siento un poco fuera de lugar. ¿Y tú?», me preguntó la última parte, y traté de pensar si había encontrado algo parecido a la que vi en la bodega de ese barco. Como no se me ocurrió nada, negué con la cabeza. «Qué árbol de Navidad tan jodido», dijo Sebastián con una risa oscura, y sentí un escalofrío en la espalda al oír sus palabras. De verdad que parecía un árbol, y guardé la idea en mi cabeza esperando que no volviera a surgir la próxima vez que pusiera mi propio árbol en la sala. «Oye», gritó, «quizás puedas conectar los drones y volarlo todo de vuelta al pueblo». A Sebastián no le gustaban nada los drones. Si hubiera sido por él, habría tenido que hacer la expedición con perros y botas de piel de foca, igual que sus antepasados. «Eso me recuerda», dije. «Maggie tiene algo que enseñarte. Creo que te podría gustar». Nos dijeron que lo peor que podíamos hacer era tocarlo o moverlo, así que no lo hicimos. La montaña de carne congelada y hueso marchito quedó oculta tras unas cortinas improvisadas que Craig armó, y seguimos trabajando como si no existiera. Craig y Maggie tomaron fotos e hicieron un inventario de todos los objetos que pusimos encontrar y etiquetando y clasificando cuidadosamente cada tenaza y cuchilla para futuras expediciones. Intenté examinarlos para encontrar algo que pudiera dar una pista sobre el destino final del barco. Una docena de hombres tripulaban el barco en su mejor momento, incluyendo un cirujano, un cocinero, un herrero y un cartógrafo. Encontramos letras descoloridas y rotas que hablaban de madres y esposas, pequeñas figuras esculpidas en hueso de ballena y antiguas botellas de licor casero escondidas bajo las almohadas. El cirujano del barco y erudito residente incluso tenía una buena colección de conchas que había etiquetado cuidadosamente. Aquí y allá también encontramos un trozo de suelo con manchas sospechosas en la oscuridad, o una cuchilla incrustada en una pared, pero intentamos ignorar la insinuación de violencia. Los aposentos del capitán eran extraños. Llegué a la conclusión de que el barco había desaparecido cerca de Navidad. La ramita de acebo fijada al techo, una pequeña concesión que el capitán había hecho a la época, pero el escritorio estaba partido en dos, cuerdas y cordeles esparcidos por el suelo, y se veían marcas de arrastre en la madera, junto con algunas uñas dispersas. También había un mosquete disparado debajo del escritorio, junto a un solitario dedo humano, medio roído, que yacía cerca. En los aposentos del médico vi que los gabinetes estaban vacíos de los aceites y tinturas habituales de la época, por inútiles que hubieran sido, aunque su diario no mencionaba ninguna propagación entre la tripulación. Fue toda una vida de trabajo, y los detalles que capturamos garantizaron más financiación de la que jamás podría haber imaginado.
Teníamos nuestro barco fantasma, nuestros detalles emocionantes y espeluznantes, y una enorme e inexplicable pila de cadáveres que dejaría atónitos a algunos de los mejores investigadores de la universidad. Daba un poco de miedo, pero por lo demás eran buenas noticias. Sebastián se había ido el día anterior y estuvo en contacto regularmente durante las primeras 12 horas, aproximadamente. Después se quedó en silencio, lo que atribuíamos al mal tiempo o a su obstinación. A las 24 horas Maggie empezó a sentirse un poco nerviosa, y cuando nos señaló el silencio a Craig y a mí, nos vimos compartiendo su preocupación. Decidimos intentar llamarlo por radio y esperamos en silencio su respuesta. Lo que siguió fue una serie discordante de clics y respiraciones pesadas. «¿Sebastián?», preguntó Maggie. «¿Estás bien?». Pero solo se oía el extraño silbido de la radio, interrumpido ocasionalmente por una respiración o un rasguño. «¿Sebastián?», gritó. «Por favor, responde». Lo intentamos durante horas hasta que finalmente su radio dejó de dar señal. Craig supuso que quizás había apagado o que Sebastián la había apagado y había empezado a ignorarlos. Pero algo en los ruidos extraños nos había puesto a todos un poco nerviosos. Maggie sugirió que había activado la radio sin querer y que oíamos el sonido de sus pasos, pero su respiración era entrecortada y agitada, casi animal, como la de un hombre a punto de morir. Aún así era la mejor teoría que teníamos y acordamos esperar un poco más. Las siguientes 12 horas fueron tensas. Finalmente dejamos de trabajar y regresamos al campamento, donde intentamos contactar con Sebastián con una radio más potente y actualizamos el cuartel general para avisarles. El barco que nos seguía por la costa envió algunos drones sobre la zona donde se suponía que se encontraba Sebastián y no reportó señales visibles del hombre. Pensamos que no era una gran sorpresa, dado lo difícil que sería encontrar algo en la tundra, pero el nudo en el estómago que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba sin recibir respuesta de nuestro guía. Después de 48 horas, decidimos que tendríamos que ir a buscar a Sebastián, nosotros mismos. Teníamos cierta experiencia en senderismo y el lugar no debería estar a más de 6 horas de viaje. Fue Sebastián quien insistió en hacer el viaje a pie, siempre dispuesto a superarse, y probablemente eso le había llevado a algún contratiempo. «¿Eso es una puerta?», preguntó Craig. «Creo que sí», respondí. Maggie estaba a gatas, mirando fijamente la puerta, que no me llegaba a la cintura, y estaba incrustada en un terraplén nevado. Extendí la mano y froté el hielo de la nieve y alrededor del marco, dejando al descubierto una pared hecha de losas de madera, toscamente apiladas, tan gruesas como mi torso. «¿Quién vergas puso una puerta aquí?», preguntó. «Es más profundo», respondió Maggie, ahuecando las manos alrededor de la cara mientras miraba por una pequeña ventana que daba a la puerta. «Creo que veo escaleras que bajan». «¿Estamos seguros de que Sebastián estaba aquí?», pregunté. «Casi seguro», respondió Maggie, sosteniendo una pequeña retal de tela azul que había quedado atascado en el marco de la puerta. Era el mismo azul celeste inconfundible del cortavientos de Sebastián. «No es el único», dijo Craig, buscando en la nieve un cuchillo de madera con el sello del delantal. «Parece que nuestros antiguos exploradores también pasaron por aquí y no creo que terminara bien». Tomé el cuchillo y noté un ligero ribete rojizo en el filo. «Tendremos que marcar nuestro camino para el futuro», dije, «y etiquetar con GPS toda esta zona para una excavación completa más adelante». Maggie asintió y tomó el cuchillo para añadirlo a nuestro inventario mientras Craig y yo abríamos la puerta. Costó un poco, pero se abrió rápidamente y giró hacia adentro, con un chirrido escalofriante. El edificio tenía un techo tan bajo que tuvimos que agacharnos. Las vigas sobre nosotros eran troncos toscamente labrados con la corteza aún visible, preservada por quién sabe cuánto tiempo, pasado en la tundra ártica. Era como una cabaña improvisada, de esas que se encuentran en la naturaleza canadiense o nórdica. Tenía la robusta apariencia de una construcción vikinga, y Maggie notó unas extrañas runas bordadas en la puerta interior que no puede traducir ni reconocer, pero aún así me resultaban vagamente familiares.
La habitación medía unos buenos 20 por 20 metros, con una encimera que recorría 3 de las paredes. Maggie se acercó arrastrando los pies y cogió uno de los taburetes que estaba cuidadosamente colocado debajo de la encimera, y al levantarlo me mostró que no era más grande que mi antebrazo. ¿Qué carajo?, murmuró. ¿Es una broma?, gritó Craig, llamándonos atención sobre un pequeño objeto de madera que sostenía en sus manos. Era un erizo, o una talla de uno, con rueditas en lugar de patas para poder rodar por el suelo. Podría ser algún tipo de fetiche, murmuré, tragándome un nudo de ansiedad por la garganta. Es un maldito juguete, gritó Craig, riéndose en la ridiculez. ¿Es una broma, Dave? ¿Es una broma de la universidad? Porque si lo es, no me voy a poner contento. No sé qué es esto, dije, pero no estoy al tanto, y si alguno de ustedes lo está, les agradecería que lo dijeran. ¿Sebastián, quizás?, preguntó Maggie con voz temblorosa. Sostenía uno de sus zapatos con la tela medio rasgada y el interior salpicado de sangre aún húmeda. ¿Quizás todo esto es obra suya? Nos lo asignó la universidad. Golpeé un puño contra la pared y me di cuenta de que podía golpearme las manos contra esa madera sin hacerle ni una bolladura. Parece complicado para una broma, dije. Deberíamos partir de la base de que Sebastián necesita nuestra ayuda y, si es una broma, podemos dar una paliza después. Amén, respondió Maggie, y juntos caminamos hacia las escaleras cercanas. Se veían huellas en la fina copa de nieve que se había acumulado en el edificio con el paso de los años, y sabíamos que si Sebastián estaba cerca, debía estar en algún lugar abajo. No había visto esto antes, dijo Craig. Este tipo de material. Sostenía un caballo de juguete toscamente armado con cilindros y cuadros básicos. El material que lo cubría era una especie de cuero aterciopelado, extrañamente suave a pesar del frío gélido. Le dio vueltas en la mano y ambos notamos una mancha azul descolorida. Lo observé entrecerrar los ojos para mirarlo un momento y extendí la mano y le hice un gesto para que lo dejara. ¿Qué pasa?, preguntó ignorando mi sugerencia. Es Erasmo, dije con la voz un poco ronda, el santo patrón de los marineros. Deberías dejar eso. ¿Por qué alguien pintaría eso en un juguete? No lo harían, respondí, pero casi seguro que se lo habrían tatuado en el brazo a un marinero en el siglo XVI. Sus ojos se abrieron de par en par y dejó caer el juguete con un grito de disgusto. ¡Puta mierda!, gritó. Eso no es todo, dijo Maggie. Creo que este es hueso. Levantó una pequeña talla del niño Jesús, no más grande de mi pulgar, hecha de marfil amarillento. ¿Alguna idea de dónde pudo haber salido? Muchas culturas árticas hacen tallas con huesos de foca, sugerí. ¿Y cuántos de ellos fabrican juguetes en un taller para hobbits?, exclamó Craig. ¿Soy el único que quiere ponerle la cola al burro y hacer la conexión? ¿Tienes alguna idea?, preguntó Maggie mirándome. Negué con la cabeza. Quizás alguna antigua colonia europea, dije. Alguien vino aquí para intentar, no sé, algunos fanáticos religiosos quizás. Alguien que quería recrear el mito. ¿De piel humana?, preguntó Craig. ¿Y dónde vergas está Sebastián? El piso en el que estábamos estaba mucho más concurrido que el anterior, repleto de escritorios y herramientas de carpintería y tallados, muchos de los cuales estaban esparcidos por el suelo. En algún lugar debajo de nosotros las paredes debían de haberse derrumbado y de ahí provenía el hielo, ya que la nieve que cubría el suelo era notablemente más gruesa que aquí arriba. No encontramos ninguna señal evidente de Sebastián, salvo algunas señales de movimiento entre la nieve que conducían, una vez más, a otro tramo de escaleras que descendían hacia la oscuridad. Eso es un buen augurio, murmuró Craig. El pisahielos de Sebastián estaba incrustado en el suelo hasta la empuñadura. Algunos mechones de cabello aún estaban enredados en la hoja, junto con algunos rollos de cuerda idénticos a los del delantal. Igual que eso, dijo Maggie, señalando el árbol de Navidad.
No solo los juguetes en esa parte del edificio se habían vuelto más demenciales, representando hombres con falos enormes y mujeres abriéndose los pechos para revelar costillas, pulmones y corazones, sino que un árbol antiguo y marchito dominaba el centro de la habitación. Sus ramas estaban decoradas con ciruelas pasas negras marchitas y cuerdas de carbón que habían resultado familiar para cualquiera que hubiera visto lo que siglos de descomposición pueden hacer con los restos humanos congelados. Las bolas eran órganos, los intestinos de oropel dejados a secar por una congelación durante siglos de exposición. Una de las bolas, sin embargo, estaba fresca, formando una capa de terciopelo rojo en el hielo de abajo. ¿Qué pasa?, preguntó Craig. Creo que es un riñón, dije. Salía vapor del trozo de despojo que goteaba y colgaba de la rama. Todavía está caliente. Los ojos de esa muñeca, dijo Craig, tragando saliva con nerviosismo por el frío. ¿Te suenan? Me volví hacia el juguete para observarla, con su rostro atormentado, iluminado por el intenso haz de su linterna. Su expresión estaba notablemente bien tallada, casi parecía de verdad de no ser por la evidente coloración de madera noble. Sin embargo, los ojos eran demasiado humanos, y el iris un azul cristalino que sin duda me resultaba bastante familiar. Incapaz de ignorar su curiosidad, Craig extendió la mano y tocó suavemente los ojos vidriosos. Solo que no eran vidriosos, eran suaves, y el dedo de Craig se desprendió con un leve hilillo de líquido viscoso que permaneció sobre su piel. «Todavía están calientes», dijo con asco. «Dios mío, son suyos, tiene que serlo». Finalmente encontramos a Sebastián. En cierto sentido, estaba vivo, aunque en su último aliento. Lo habían abierto en canal como un pavo y lo habían dejado al aire libre en el frío gélido. Le arrancaron la piel y los huesos con precisión experta. Su rostro era una pálida máscara de terror. Estaba consciente, pero solo podía gemir y llorar, cegado y aterrorizado. Al principio apartó la mano cuando Maggie se la quitó. Estaba desnudo, a segundos de morir congelado, y Craig lo tapó con su abrigo instintivamente, pero se detuvo al darse cuenta de que estaría descansando directamente sobre su cavidad torácica expuesta. Estuvo vivo apenas un minuto mientras nos agazapábamos allí. No habló, por mucho que le hiciéramos preguntas desesperadas y asustadas. La única sensación que percibimos de lo que estaba pasando fue el alivio de que se dibujó en su rostro cuando finalmente murió, como si por fin hubiera despertado de una terrible pesadilla y se hubiera librado del terror. «Pensé que el viejo Nick era un santo», dijo Craig, limpiándose los mocos y las lágrimas después de que todos hubiéramos llorado un buen rato. «Si este es su taller, es un lugar bastante jodido. Podría ser algún lunático instalado aquí», dijo Maggie. «¿Algún asesino en serie con una obsesión navideña demente?» «Eso no explica a los marineros», respondí. «El cuchillo junto a la puerta, el árbol, los juguetes están claramente hechos con sus restos. ¿Cómo podría ser un asesino en serie?» «¿Y si estamos diciendo exactamente?», preguntó Craig. «¿Los elfos de Santa se salieron del camino? ¿De eso se trata? ¿Qué verga significa todo esto?» «¿Importa?», respondió Maggie. «Tenemos que llevar a Sebastián de vuelta al campamento base y luego salir de aquí cuanto antes». «Quizás Sebastián no sea una opción», dije, mirando los restos aún humeantes de su cadáver. «No sé tú, pero yo no quiero pasar ni un segundo más en este lugar y, por horrible que parezca, tenemos que sopesar nuestras responsabilidades con los muertos y con los que aún viven». «¿Te refieres a nosotros?», dijo Maggie. «Sí», asentí. «Me refiero a nosotros. No lo ayudaremos subiendo los 4 pisos y atravesando 25 kilómetros de tundra ártica.
pero al menos podemos facilitarnos la vida si nos ponemos manos a la obra y pedimos ayuda cuanto antes. ¿Qué les vamos a decir?, preguntó Craig. Lo resolveremos, respondí. Regresamos al campamento unas horas después, llevándonos algunos de los artefactos menos aterradores para probarlos. El viaje de regreso fue silencioso e inquietante, y Craig mencionó más de una vez que agradecía que aún no hubiera luz. Con esfuerzo logramos regresar justo cuando el sol se ponía. Al ver cómo la noche se acercaba y proyectaba una lúgubre penumbra sobre la magnífica tundra, me encontré de acuerdo con él. Todos queríamos estar en un lugar seguro, en un lugar a salvo, y las delgadas tiendas de nuestro campamento ofrecían poca protección contra los elementos, y mucho menos contra cualquier otra cosa que pudiera haber más allá. Pero era lo mejor que teníamos. Como para enfatizar este punto, al llegar las vi ondear al viento y temí la noche que pasaría allí. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue el equipo secundario?, preguntó Maggie. Unos días, respondió Craig. Podríamos ir nosotros mismos en motonieve, pero me imagino mis posibilidades sin Sebastián. Por no hablar de... Dejó sus palabras en el aire. Sabía lo que quería decir, sin mencionar lo que pudiera haber por ahí. Va a ser una larga espera, dijo Maggie. Lo es, respondí. Todos pasamos la noche en la misma tienda, escuchando cómo arreciaba la tormenta hasta que nos sentimos como una isla solitaria en la oscuridad infinita. En un momento dado nos despertó el sonido de algo afuera y esperamos con atención hasta que paró. No recuerdo cuándo me quedé dormido, pero debía de ser tarde. No pude haber dormido más de unas horas cuando Maggie me despertó a la luz cegadora de la mañana. «¡David!», gritó. «Craig se ha ido, no lo encuentro por ningún lado». Salí de mi saco de dormir y me arrastré fuera de la tienda. Con un movimiento rápido observé el equipo destrozado y las tiendas destrozadas. Algo había husmeado en nuestro campamento y no había parado de buscar hasta encontrar lo que buscaba. «¿Crees que era un oso?», gritó Maggie. «Con el derretimiento de la plataforma de hielo se adentran cada vez más en la tierra cada año y ya ha habido más de unos pocos». Se detuvo al verme agacharme y recoger algo. Lo levanté para que ambos lo viéramos. Un trozo de cuerda de correr tosco, diferente a todo lo que habíamos traído. Era una copia exacta de la que habíamos encontrado tirado por el delantal y el suelo del taller, solo que ésta estaba manchada con una mancha roja brillante de sangre. «Joder», susurró. «¿A dónde crees que se ha metido?». La tormenta había amainado y el aire de la mañana era tan fresco que podíamos ver el mástil del pináfode desde el campamento. «¿No crees?». «Sí», dije. «Mira, la nieve está removida a lo largo del camino. Quizás si estaba perdido o confundido y se extravió, podría haber confiado en las señales que dejamos para llegar al barco». «¿Sabes lo que diría Craig ahora mismo, verdad?», preguntó Maggie. «Diría que eso es una mierda». «Esperemos que se equivoque», respondí. Estábamos a mitad de camino cuando encontramos la caja. La habían envuelto para regalo y la habían dejado sola en medio del camino, con la parte superior libre de nieve. Pequeñas huellas del tamaño de las de un niño se alejaban de ella, de vuelta al pináfode. «Esto es muy raro», dijo Maggie. Me agaché y vi la etiqueta con el nombre, grabada con meticulosa cursiva. «Wilcuma Gewimneus», decía. «Bienvenidos, viejos amigos», dije, intentando traducir lo mejor que pude. «Es inglés antiguo». Tiré del cordel que sujetaba la caja con el papel marrón y el paquete se desenvolvió con una facilidad asombrosa. Cada cara de la caja se cayó una a una y Maggie soltó un grito terrible. «¡Dios mío, qué mierda!». Era la cabeza de Sebastián, con la boca llena de paja, empapada en sangre, mientras sus ojos hundidos nos miraban con un dolor terrible. «¡Craig!», gritó Maggie, ahuecando las manos alrededor de la boca mientras gritaba hacia la puerta abierta de la cubierta del pináfode. «¡Craig!
Ya no había regalos esperándonos a bordo, ni rastros de nuestro amigo en cubierta. En un momento casi le dije a Maggie que probablemente estaba en la bodega, donde estaría salvo y calientito, pero las palabras se me ahogaron. No podía seguir aferrándome a una idea tan desesperanzada. «Vamos», dije débilmente, «bajemos». La bodega no había cambiado desde la última vez que subimos a bordo. La pila de cadáveres entrelazados en una orgía desesperada de violencia aún se alzaba sobre todo lo demás en la habitación. Algo en los rostros sin ojos me impactó. Una vez más me pregunté cómo exactamente habían sufrido un destino tan horrible. Maggie y yo buscamos a Craig en silencio. No me atrevía a gritar por él, y Maggie tampoco. Me parecía inútil, y una pequeña parte de mí me repetía que debía permanecer callado, oculto. «No llames la atención», me decía. «No grites». Revisamos cada una de las habitaciones del barco, cada camarote, cada bodega, cada armario europeo, hasta que finalmente llegamos al camarote del capitán y nos quedamos sin aliento al ver la puerta abierta de par en par. La ropa de Craig estaba apilada a pocos metros del umbral. «¡Craig!», gritó Maggie, corriendo hacia adelante. Casi me uní a ella, pero en el último segundo un destello de movimiento me detuvo. Antes de que pudiera advertirle, Maggie estaba al otro lado, agachándose. La puerta se cerró de golpe y para cuando llegué a ella, apenas 2 metros de distancia, ella gritaba con un dolor indescriptible. Era un aullido balbuciante de terror y agonía que me llenó de tal terror que sentí que las comisuras de mi vista se nublaban y se volvían negras. Mis músculos se debilitaron y el estómago casi se me sale por las narices. Aún así pude sentir un chorro de orina caliente resbalándome por el muslo y la pantorrilla. Quería seguir adelante. Quería estrellarme contra la puerta con toda mi rabia y fuerza para rescatar a mi amiga, pero mis piernas me traicionaron. Se detuvieron con un chirrido y antes de darme cuenta giré sobre mis talones y huí en dirección contraria. El plan más extraño se formó en mi cabeza. No puedo decir cómo ni por qué se me ocurrió, excepto que al final probablemente fue el único que me salvó. La pila de cadáveres, por horrible que fuera, era lo suficientemente grande como para permitir la entrada por algunos lugares. Me vino a la mente un lugar en particular, un pequeño rincón apenas lo suficientemente grande para una persona, pero me lancé, corriendo hacia la habitación y arrastrándome boca abajo hacia atrás para deslizarme bajo la montaña de cuerpos podridos. La sensación de dedos helados deslizándose por la pernera de mi pantalón, enganchándose en los bolsillos y pinchándome el pecho y la espalda, fue suficiente para casi hacerme gritar. Y cuando uno de esos dedos se desprendió y quedó apoyado en la nuca, húmedo y pegajoso por el calor, tuve que luchar para no vomitar. Logré soltar algunos brazos y me cubrí lo mejor que pude, y entonces me quedé allí tendido, consciente de repente del terrible y ensordecedor silencio del barco. El peso de mi decisión de huir se apoderó de mí durante los largos segundos, y me había obligado a reflexionar sobre el pis que aún empapaba mi ropa interior. Podría haber estado allí horas o quizás solo minutos. En resumen, fue solo un instante, aunque no lo parecía. Finalmente algo sonó desde el pasillo y oí el terrible chirrido de una puerta al abrirse. Unas voces horribles hablaban en una antigua forma germánica de inglés antiguo, revolviéndome el estómago con el sonido de flemas y una cadencia inhumana. Lo que vi pasar no era un humano, puedo decirlo con certeza, pero tampoco estuvo en mi campo de visión el tiempo suficiente para poder identificarlo. Creo que pudo haber 2, no estoy seguro. Puede que me desmayara, por lo que siguiente que recuerdo es el rostro de Maggie, mirándome con terror. Estaba amordazada con paja, igual que Sebastián, y le habían arrancado los ojos brutalmente, solo que a diferencia de Sebastián, ella sudaba y temblaba.
soltando ocasionalmente un pequeño grito tembloroso de dolor confuso. Sé que es imposible, pero juro que estaba mirando. Juro que estaba allí, mirándome. Empezó a agitarse, lo que divirtió a sus captores. Uno de ellos se acercó al cuerpo que la agarraba y, sin dejar de reír, se agachó para colocarle un pequeño lazo rojo en la frente. Murmuró algo a su amigo y juntos la arrastraron hacia la escalera. No pude ver qué pasó después, pero nunca la volví a ver. No había rastro de ella en el barco ni en ningún otro lugar. Había una cuerda tirada en la cubierta e imagino que la ataron y la subieron para llevarla de vuelta al taller. Estuve allí 2 días y finalmente la hipotermia me venció. Para cuando llegó la segunda expedición y me sacó, gritando de terror cuando grité al oír sus voces, los cuerpos a mi alrededor habían empezado a congelarse pegados a mi piel. Se desgarró como cinta adhesiva, dejando largos trozos de carne y necrótica debajo. Me faltaban 2 dedos de la mano izquierda y 2 de la derecha. Sigo teniendo problemas respiratorios y los dedos que me quedan han perdido casi toda la coordinación, salvo la más básica, lo que, como mínimo, ha acabado con mi hábito de fumar. Mi historia no tuvo precisamente la mejor recepción. La historia oficial es que Sebastián se perdió caminando hacia la segunda señal, lo cual se determinó que no fue más que una casualidad según escáneres posteriores, y sin guía el resto sucumbimos a la hipotermia y sufrimos delirios severos. La nieve empapada de sangre a lo largo de la base del pináfore levantó algunas sospechas, todas dirigidas a mí, y al final tuve que dejar mi puesto en la universidad, después de que los rumores de que había matado a Craig y Maggie en un momento de locura por la claustrofobia se negaran a amainar. No creo que ayudara que cuando me desperté y retiré la cara de la madera congelada debajo de mí, dejara un trozo de mi mejilla derecha. Todavía tengo un aspecto macabro, asustándome incluso a mí mismo cuando me miro al espejo. Ya no celebro la Navidad, eso seguro, aunque a algunos no les importa. Conforme se acerca a otra época feliz, me veo obligado a revivir esta terrible aventura una y otra vez. Y ahora, para colmo, alguien se ha estado divirtiendo a mi costa. Recibí un regalo, una caja sencilla con un cordel familiar enrollado en un lazo elegante. Era pequeña, mucho más pequeña que la que contenía la cabeza de Sebastián, y al abrirse se reveló uno de mis dedos faltantes, probablemente el que me dejaron cuando me sacaron de mi tumba helada. Pensé que se quedaría allí, un trocito de mí encerrado para siempre en ese agujero de pesadilla, congelado y rígido al lado de un marinero medieval. Incluso tenía una pequeña etiqueta: Eu Winstern des Gewin. Las palabras me provocaron escalofríos en la columna. Me dejaste esto, viejo amigo, decía. Fin.